Hola a todos. Después de analizar detenidamente a los factores consumibles en su primer uso, al factor humano, o sea, la labor, vamos a comenzar a analizar analíticamente a estos otros factores. Pero como siempre, y a fin de focalizar nuestra atención en el avance de nuestra tarea, repasamos qué es proceso productivo como un sistema de acciones que requiere de factores para llevar adelante y cuyo fin es agregar valor en los bienes y o servicios que se obtienen como salida, con mayor capacidad de satisfacer necesidades. Así es que dentro del proceso de producción encontraremos ese conjunto de acciones de diferentes características que se desarrollan para poder llevar adelante y lograr el objetivo final o producto final como está planteado en el gráfico. Y es ahí donde verán con un resaltado en verde que ya les voy simbolizando que cada conjunto de esas acciones va a terminar representando un centro de producción. Entonces, veremos que los factores que son necesarios que se consuma en el ejercicio de ese conjunto de acciones tienen una unidad de salida que simbolizado acá como un producto intermedio. Y así sucesivamente con esos tres conjuntos que hemos tomado como ejemplo para poder trabajar en la cadena de productividad. Lo que queremos resaltar en este punto es que el componente físico de cada factor que se utiliza en el ejercicio de ese conjunto de acciones es siempre una relación de eficiencia o productividad. Por lo tanto, se va a ir dando una cadena de productividad hasta llegar al final. Una relación de productividad es un coeficiente técnico que va a ir vinculando la cantidad de objetivos o productos obtenidos, o sea, los fines, con las cuantías de factores productivos empleados, o sea, los medios. Habitualmente, la relación de productividad o de eficiencia se expresan como cantidades de factores consumidos por unidad de producto o cantidades de producto obtenido por unidad de factor. Ambas son equivalentes, ya que una es la inversa de la otra. Generalmente estos coeficientes se determinan para aquellos factores que resultan relevantes o determinantes para los objetivos productivos, si bien se pueden definir para todos. Esto lo tienen que haber visto cuando trabajaron materia prima directa o materiales consumibles en su primer uso. Podemos reconocer diferentes especies de relaciones de productividad. Una de ellas es de acuerdo a la lógica que fundamenta la vinculación entre medios y fines. De acuerdo a esto, podemos encontrar una relación de eficiencia marginal o una relación de eficiencia media. La relación de eficiencia marginal son coeficientes determinados para situaciones donde las cantidades de factor son efectivamente demandadas por cada nueva unidad de producto que se pretende. La decisión de incrementar el volumen de producción ocasiona el mayor consumo de factor. Existe una lógica causal que reconoce un vínculo objetivo y directo entre las variables que definen el coeficiente. Este es el caso que ustedes han analizado cuando vieron materiales consumibles en su primer uso.
Por otro lado, la relación de eficiencia media se corresponde con coeficientes determinados para situaciones donde las cantidades de factor no son efectivamente demandados por cada unidad nueva de producto, aunque sí puede ser generado por otras variables propias del proceso. Acá, el incremento del volumen de producción no genera un real y objetivo mayor consumo del factor. Entonces, la relación se basa irremediablemente en un promedio entre consumos globales de factor y ciertos volúmenes globales de producto mediante una lógica funcional. Otra categorización de las relaciones de productividad o eficiencia está referida al tipo de vínculo en cuanto a su exclusividad respecto de los productos específicos. En base a ello podemos decir que tienen un carácter unívoco o un carácter no unívoco. Si tiene carácter unívoco, es un coeficiente técnico en el que la cuantía de consumo del factor se corresponde con uno y solo uno de los objetivos del proceso productivo. En cambio, el carácter no unívoco es un coeficiente técnico en el que la cuantía del factor se corresponde con más de uno de los objetivos del proceso de producción que lo utiliza. Ambas categorías de las que hemos hablado son autónomas entre sí, marginales o medias, pueden tener carácter unívoco o no unívoco. Hace un momentito que hemos tratado de esclarecer cómo es el vínculo entre los factores necesarios y los objetivos productivos que se obtienen o con esa relación de eficiencia o expresado a la inversa, digamos, la cantidad de objetivos que nos va a permitir obtener cierta cantidad de factores que se consumen necesariamente en el ejercicio de ese conjunto de actividades o acciones que integra el proceso productivo. Tratemos ahora entonces de categorizar ese conjunto de acciones o actividades. Una de las categorizaciones basada en el tipo de vínculo posible entre dichas acciones y los objetivos productivos finales en relación a la proximidad que puede detectarse entre unas y otros es la identificación como acciones inmediatas o acciones mediatas. Las inmediatas son aquellas las que generan servicios que son consumidos de algún modo por algún producto final en cualquier estado de su transformación. Y al respecto podemos señalar que el servicio que prestan representa un elemento esencial o intrínseco del producto. Por otro lado, las acciones mediatas en esta categorización son las que generan servicios que son consumidos por otras acciones o actividades del proceso, y el servicio que prestan no es un elemento esencial o intrínseco del producto, pero es necesario para su proceso. En base a dicha caracterización, podemos concentrar las actividades del proceso productivo de acuerdo a la finalidad concreta que persiguen. Y esas finalidades son productivas o son de servicio o apoyo. Las productivas es donde el objetivo productivo es elaborado o donde se presta el servicio, en parte de él, así sucesivamente, o todo en su conjunto.
En cambio, en aquellas actividades o conjunto de acciones de servicio o de apoyo, son aquellas que contribuyen al proceso pero no tienen una participación directa. Sirven necesariamente, rescatemos de nuevo esta cuestión de necesariedad, para apoyar a la tarea que hacen las productivas u otras de servicios. Para poder contribuir en este proceso de concentrar las actividades de acuerdo a sus objetivos o a sus finalidades concretas, hay algunas características que nos van a permitir realizar dicha clasificación, como es la homogeneidad, ¿sí?, tanto de los medios para su funcionamiento de ese grupo de acciones, como también de la producción o de la creación de valor, podríamos decir. Quiere decir que todas las actividades de los medios y de la producción tienen cierta homogeneidad, con lo cual nos ayuda a establecer los límites entre ese grupo de acciones. Luego también la asignación de factores nos puede permitir contribuir en esa clasificación, y la responsabilidad unitaria de cada uno de ellos. ¿Qué pretendemos con esto? ¿Sí? Lograr una mayor precisión en la vinculación de los costos con la unidad de objetivo productivo, a través de una mejor y precisa definición de la concentración de estas actividades. Y sin duda, con ello nos facilitará el control, ¿sí?, y la evaluación de los responsables de cada área. Las organizaciones que tienen implementados sistemas de información de costos, cualquiera sea el modelo adoptado y el tipo de proceso de producción al que se refiera, en general utilizan dos alternativas de tratamientos de los factores para poder llegar a su acumulación en los objetos de costos, en forma individual y en forma grupal. Algunos factores de tratamiento individual utilizan el procedimiento que se aplica a los factores considerados económicamente más significativos o relevantes de los procesos, y consiste en determinar las relaciones de productividad específica, o sea, su componente físico de cada uno de ellos, como así también los respectivos componentes de valor, para luego poder reexpresar en términos monetarios y posterior sumarización según la ecuación general del costo. Cuando utilizan un tratamiento de los factores en forma grupal, este procedimiento generalmente se aplica al resto de los factores que son individualmente considerados de baja importancia relativa económica, aunque posiblemente sea alta su importancia si los consideramos a todos en su conjunto. Y consiste en aplicar un mecanismo que opera con componentes físicos y monetarios sustitutos, o sea, no genuinos, que buscan representar a conjuntos de factores que puedan compartir alguna característica o condición común.